Las brasas del cigarrillo iluminaron brevemente el rostro de Eduardo en la oscuridad del callejón. Llevaba 3 noches vigilando la puerta trasera del club, esperando ver al hombre de la cicatriz. Sus dedos entumecidos por el frío de octubre apenas sentían el filtro del cigarro. En el bolsillo derecho de su abrigo gastado, la pequeña grabadora digital seguía funcionando. En el izquierdo, la fotografía de Ana, y el niño se había desgastado de tanto tocarla. Eduardo sabía que esta investigación podría costarle todo, pero ya había perdido lo que más importaba. Eduardo Méndez había sido periodista de investigación durante 15 años en el Diario Nacional. A los 42, con entradas pronunciadas y ojeras permanentes, seguía persiguiendo la verdad como el primer día. 6 meses atrás, una fuente anónima le había enviado documentos sobre una red de tráfico que operaba desde el Club Zafiro, frecuentado por políticos y empresarios. La investigación avanzaba hasta que su editor, presionado desde arriba, archivó el caso. Pero Eduardo no podía abandonarlo. No, después de las amenazas contra su familia y la misteriosa desaparición de su informante, Miguel Salgado. El celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Salón VIP 2315, lleva efectivo. Eduardo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento frío de la noche. Apagó el cigarrillo contra la pared y verificó la hora, 22:47. Tenía el tiempo justo para entrar como cliente y no como el periodista que llevaba semanas acechando en las sombras. Se ajustó la corbata, un lujo que no usaba desde el funeral de su padre, y caminó hacia la entrada principal del Zafiro. El gorila de la puerta lo escaneó de arriba abajo, antes de dejarlo pasar. El bajo de la música retumbaba como un segundo pulso. Las luces estroboscópicas fragmentaban la realidad en destellos azules y rojos. Eduardo avanzó entre cuerpos que bailaban ajenos a cualquier preocupación. Pidió un whisky que no bebería y observó. Reconoció al concejal Rivero en una mesa, rodeado de mujeres demasiado jóvenes. En otra esquina, el empresario Montero cerraba un trato con apretón de manos. Eduardo activó la grabadora en su bolsillo y se acercó al área VIP. El guardia lo detuvo con una mirada interrogante. Eduardo deslizó discretamente un fajo de billetes, dinero que debía usar para la matrícula escolar del pequeño Matías. La cuerda invisible que lo ataba a la seguridad de su vida anterior se tensó hasta casi romperse cuando el salón VIP olía a perfume caro y desinfectante industrial. Eduardo escaneó la habitación hasta encontrar a un hombre de traje gris que lo observaba desde un sofá de cuero. La cicatriz que bajaba desde su ojo derecho hasta la comisura de los labios era inconfundible. Víctor Herrera, el mismo que aparecía en las fotos junto a políticos y empresarios, el mismo que, según sus fuentes, coordinaba el tráfico de personas desde Centroamérica. Eduardo caminó hacia él, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. Cada paso lo alejaba de la posibilidad de dar marcha atrás. Cuando llegó frente a Herrera, este sonrió sin alegría y señaló un sobre manila sobre la... El sobre contenía fotos de Ana recogiendo a Matías del colegio esa misma tarde. Eduardo sintió que el aire se volvía denso y respirable. Herrera habló en voz baja, explicando que sabían todo. Su investigación, sus fuentes, incluso donde escondía las grabaciones. La boca de Eduardo se secó mientras escuchaba la propuesta. Entregar toda la evidencia a cambio de la seguridad de su familia. Como prueba de buena fe, debía borrar el artículo que tenía programado para publicar en su blog independiente la mañana siguiente. Eduardo miró las fotos una vez más. El pequeño Matías llevaba la camiseta del Barcelona que le había regalado en su cumpleaños. No era una amenaza velada, era el baño del club, tenía azulejos negros que reflejaban la luz fluorescente. Eduardo se encerró en un cubículo y vomitó la cena y el miedo. Con manos temblorosas sacó su teléfono y llamó a Ana.
Le ordenó, sin explicaciones, que tomara al niño y fuera a casa de sus padres inmediatamente. La voz de ella cambió, reconociendo el tono que Eduardo solo usaba en situaciones críticas. Mientras ella preparaba un bolso para Matías, Eduardo abrió su correo electrónico. El cursor parpadeó sobre el botón de eliminar junto al artículo programado, años de trabajo, testimonios de víctimas, conexiones con funcionarios públicos. Su dedo índice se detuvo a milímetros de la pantalla, paralizado entre la seguridad de su familia y la verdad que podría salvar a decenas de personas. Eduardo salió del club con el peso de su decisión sobre los hombros. Las estrellas se habían ocultado detrás de nubes espesas que prometían lluvia. Había elegido un tercer camino, no publicar el artículo original, pero enviar una versión codificada a periodistas internacionales. Un mensaje a su colega Martínez, con una copia de seguridad de todas las pruebas, y una carta para Ana, explicando todo por si algo le sucedía. El precio de la verdad nunca había sido tan alto, pero tampoco el costo del silencio. Mientras caminaba hacia su auto, Eduardo pensó en las brasas de su cigarrillo, ahora apagadas en algún rincón del callejón. A veces la luz más pequeña. La casa estaba vacía cuando Eduardo llegó. El silencio resonaba entre las paredes como un recordatorio de lo que podía perder. Confirmó por mensaje que Ana y Matías habían llegado seguros a casa de sus padres. Luego abrió su laptop y comenzó a trabajar. Las horas se deslizaron mientras le organizaba la información, eliminando nombres de fuentes, vulnerables pero manteniendo la esencia de la investigación. El cielo comenzó a aclararse cuando terminó de enviar los correos. Eduardo sabía que había cruzado un punto sin retorno. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Con el pulso acelerado, respondió. La voz, al otro lado, pertenecía a Claudia Torres, la reportera de La Vanguardia Internacional. Claudia le informó que habían comenzado a verificar su información y que parecía sólida. Su medio publicaría en 48 horas, dando tiempo para proteger a los informantes. Eduardo agradeció con voz ronca por el cansancio y el alivio. Al colgar, notó un auto negro estacionado frente a su casa. No había luces dentro, pero podía distinguir la silueta de un hombre en el asiento del conductor. Eduardo cerró las cortinas y revisó que todas las puertas y ventanas estuvieran aseguradas. Sacó la vieja grabadora digital de su bolsillo y la conectó a la computadora. La voz de Herrera, confesando detalles de la operación, quedó respaldada en 3 servidores diferentes. Eduardo programó envíos automáticos a fiscalías y medios en caso de que no ingresara una clave específica cada 12. La lluvia comenzó al mediodía, golpeando contra los cristales como pequeños dedos insistentes. Eduardo permanecía en la sala, observando el auto negro que seguía, apostado frente a su casa. Había rechazado 3 llamadas de Herrera y 2 de su editor en el periódico. A las 14:27, su celular mostró un mensaje de Ana, una foto de Matías jugando con su abuelo, ajeno a todo. Eduardo sintió una punzada de culpa y amor, entremezclados. El timbre sonó, sobresaltándolo. A través de la mirilla, vio a 2 hombres con impermeables, oscuros. Uno sostenía una identificación de la unidad de delitos complejos. Eduardo dudó. Podrían ser policías, legítimos o parte de la red de corrupción. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez. Con la mano derecha sujetando su teléfono listo, los 2 agentes resultaron ser auténticos. Habían sido contactados por Claudia Torres, quien les proporcionó parte del material de Eduardo. Le explicaron que existía una investigación federal paralela sobre la misma red de tráfico. Eduardo escuchó con atención la propuesta. Colaborar como testigo protegido significaría meses, quizás años, lejos del periodismo y posiblemente de su familia. Mientras los agentes esperaban su respuesta, Eduardo miró por la ventana. La lluvia había cesado y un rayo de sol atravesaba las nubes, iluminando parcialmente la calle. El auto negro ya no estaba. Su lugar, la vida cotidiana del barrio continuaba. Una madre,
con su hijo de la mano, un anciano paseando a su perro, un repartidor en bicicleta. Eduardo pensó en la fotografía desgastada en su bolsillo. A veces, para proteger lo que amamos, debemos estar dispuestos a perderlo temporalmente. Con esa certeza amarga pero necesaria, asintió a los agentes y comenzó a prepararse para su nueva vida.